Hola, hola, ¿qué tal mis amados? Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a comenzar o vamos a proseguir con la serie de prédicas titulada Principios de la Mujer Virtuosa. Ya habíamos comentado 3 principios anteriores, vamos con el cuarto. Este principio trata sobre la obediencia y el seguir instrucciones. Recordemos que estos dos personajes de los cuales hemos hablado, ¿verdad? Que es Ruth y Noemí. Recordemos que Ruth necesita ser redimida y consigue en su suegra el apoyo y la sabiduría y la consejería para llegar a su cometido. Pero para ello tuvo que ser obediente. La obediencia es una de las cosas que más nos cuesta, porque generalmente el ser humano tiende a ser desobediente. Desobediente con las instrucciones que a veces nos dan nuestros padres. Si estamos niños, a veces nos cuesta seguir la instrucción de nuestros padres. Luego, cuando vamos creciendo, a veces cometemos errores, tenemos consecuencia de malas decisiones y seguimos siendo desobedientes a los designios de Dios. Entonces, este principio es fundamental para poder llegar a tener virtud y sabiduría. Debemos tener obediencia y poder seguir instrucciones, tener una consejería adecuada en todo lo que emprendemos. Amén. Vamos a leer la palabra en el libro de Ruth, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 6. Y dice así: Después le dijo su suegra Noemí: Hija mía, ¿no te he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Luego otra pregunta dice: ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Luego en el 3 dice: te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú mandes. Y en el 6 dice: descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado, ¿verdad? Tenemos la dirección sabia de esta mujer, que era la suegra de Ruth, y tenemos la obediencia de Ruth al hacer todo. Fíjense que esto podría haber conllevado un error. Ellos ni siquiera conocían bien al pariente, que era el pariente Goel, el pariente próximo que tenía que redimir a Ruth. No era este Boz. Sin embargo, ellos evaluaron la situación y vieron en él el indicado para que redimiera a Ruth. Sin embargo, esto hubiese podido ser un desastre, ¿verdad? Una mujer en medio de una era llegar sola y con este hombre y sin conocer. Pero ¿qué fue lo que hizo ella? Ella evaluó el contexto, el panorama, y medir a la persona, ¿verdad? No solamente a nivel individual, sino grupal. Recuerden que ella, por ejemplo, ella espigaba y estaba con las otras criadas. Nunca coincidían individualmente, o coincidían por decir una cita, pero estaban en grupos y ella podía evaluar cómo este hombre era, cómo este hombre actuaba, y en base a esta situación tomaron estas decisiones. Entonces esta mujer siguió las instrucciones de su suegra, ¿verdad? Que eran claras. Y el Señor, cuando nos da instrucciones, cuando nos da mandatos, cuando nos da estatutos, Él es claro y objetivo a la hora de indicarnos para hacer las cosas que más nos conviene. Recordemos que entre ellas había una diferencia. Ella era israelita y la otra era moabita, pero ella acordó adoptar las costumbres, adoptar todo lo que la otra mujer
hiciera o conveniese lo mejor para ambas. Entonces ella le da unas instrucciones precisas. Ella le dice, por ejemplo, te lavarás, te ungirás, dice, vistiéndote en tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que éste haya acabado de comer y de beber. O sea, le dio instrucciones precisas de qué era lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer, y ella fue obediente en seguir el mandato. He conocido que la obediencia es hacer lo que se te mande en el momento en que se te mande. Muchas veces cuando postergamos las acciones, cuando decimos, no, esto lo voy a dejar para después, o no, esto no estamos siendo obedientes. A veces el Señor nos da instrucciones precisas y claras dentro de diferentes ámbitos de nuestra vida y no las hacemos porque las postergamos. Y la postergación entra también como un principio de la desobediencia. Entonces esta mujer siguió los lineamientos que le daba su suegra y fue cuidadosa en hacerlo precisamente como se le mandaba. Dice la palabra, no te darás a conocer al varón. Ella conoce a vos estando cerca durante la cosecha de cebada y trigo. Ellos, como les estaba explicando, ellos no salían en el modo moderno de que se citaban o algo, pero ella pudo observar y pudo evaluar cómo era este hombre, porque pudo haber resultado en una violación, pudo haber resultado en algo tremendo, en algo terrible. Estaban otros hombres allí también en la era, y sin embargo él actuó con un cuidado y con una sabiduría que después nos da la palabra para redimirla, que realmente él era el adecuado para poder darle la honra y el lugar a esta viuda, porque honestamente cuando vio a la mujer allí apostada en sus pies, él no tomó una actitud soberbia, arrogante o de dejarla, sino que realmente entendió que esta mujer necesitaba la ayuda en el momento. Entonces hubiese podido ser una locura y un error, pero con las instrucciones adecuadas y con la obediencia de esta mujer y con la evaluación que hizo Noemí de todo el contexto y de este hombre, pues se convirtió en un acierto. Tenemos algunos versículos, ¿verdad?, que datan o que están relacionados con la obediencia. El primero de ellos está en Juan 14:23, que dice lo siguiente. Juan 14:23 dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén, principio de obediencia. El Señor nos reitera, nos dice, si tú me amas, obedeces. Si tú me amas, cumples. Y eso es realmente la obediencia. La obediencia se trata de que como le amamos, le obedecemos. No es algo, no es un convenio, sino que algo que hacemos fruto del amor que el Señor nos da cada día. Entonces la obediencia tiene también que ver o tiene que ver con el cumplimiento de los mandatos en el Señor. Otro texto que habla acerca de la obediencia está en Deuteronomio 28:1, que dice lo siguiente. Tiene que ver con la obediencia también a los estatutos y a los mandatos. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vemos que esta mujer, después que fue obediente, fue exaltada. Fue exaltada porque él le dijo, wow, es conocido en todo el pueblo que eres mujer virtuosa. Y ella se quedó así como que, porque fue exaltada en el modo de hacer las cosas. Al ser obediente y al seguir instrucciones de parte de Noemí, ella, su virtud fue conocida porque no actuó como hubiese actuado cualquiera, sino que en esa búsqueda de redención actuó como Dios le demandaba, pero también bajo el consejo o la tutela de una mujer
sabia, de una mujer que buscó edificar y buscó lograr una relación armónica. También tenemos otra palabra en Proverbios 11:14 que tiene que ver con la dirección y la sabiduría, que dice así, Proverbios 11:14. Ok, dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Amén. Esta palabra es general, esta palabra se puede asociar también a la dirección, a la sabiduría. Obviamente aquí habla de los pueblos, pero cuando nosotros pedimos la instrucción y la sabiduría de parte de Dios, Él nos va dando esa obediencia, nos va ayudando a ser obedientes y obviamente así podemos actuar con sabiduría. Dice la palabra, donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Esta mujer logró tener una instrucción y un consejo de parte de Noemi y pudo lograr el cometido. Si ella no hubiese seguido las instrucciones, hubiese ocurrido cualquier desastre, pero ella fue sabia y siguió el consejo. Otra palabra relacionada también con el consejo está en Proverbios 12, versículo 15, que dice lo siguiente: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Entonces esta mujer denotó sabiduría porque escuchó consejo y fue obediente. Siguió las instrucciones, repito, pudo haber sido un desastre, pudo haber terminado en una historia fatídica porque ellas venían de una tragedia, pero supieron seleccionar, escoger, el contexto es adecuado. Por ejemplo, en los principios de la mujer virtuosa hablábamos el primer principio que tenía que ver con el esfuerzo, el segundo principio que tenía que ver con rodearse con las personas adecuadas, el tercer principio, estrategias adecuadas, y el cuarto principio que tiene que ver con la obediencia. Entonces vamos atendiendo a estos 4 principios que hacen o que hicieron a esta mujer virtuosa y que nos pueden ayudar a nosotras como mujeres a edificar sabiamente nuestro hogar. Bueno, este es el 4 principio. Vamos a seguir con esta serie de prédicas. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Espero haya sido de edificación para sus vidas y nos vemos en otra serie, en otra prédica de esta continuación de principios para la mujer virtuosa. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.